Muy buenas noches, yo soy Rodrigo Jiménez Solomon y esto es ni más ni menos un programa de análisis, un programa de opinión en la voz de las expertas y los expertos. Y déjeme platicarle que este es el único programa de este sistema que va cambiando de manera cotidiana como una mesa de opinión a las expertas y los expertos, precisamente para poder lograr mayor frescura en la opinión y diversidad para que ustedes en su casa, la audiencia, puedan generar su propio criterio. Y también les quiero platicar que este es el último programa que yo voy a conducir y les voy a decir por qué. Me están viendo ahora en sus pantallas en esta faceta como conductor, pero además todos los días, de lunes a domingo, yo soy hasta hoy el director general de este sistema mexiquense de medios públicos, de radio y de televisión mexiquense, y pues los ciclos se cumplen. Soy un funcionario público que depende del gobierno estatal, viene ya, es más, estamos viendo ya esta nueva etapa, un nuevo gobierno en este momento, ya hay un nuevo gobierno en el Estado de México. Y esta dinámica va a ser diferente, no les voy a presentar un tema en particular y que las expertas y los expertos opinen de él, sino les voy a presentar a nuestros lideresas y nuestros líderes de opinión de este canal mexiquense y esta agencia mexiquense de noticias para que platiquemos un poquito de pues, cuál es esa perspectiva de lo que se ha vivido y lo que queremos que sigue para este medio público. Y para eso quiero presentarles a Rodolfo Murguía, una persona a quien yo estimo mucho y respeto mucho y se va a quedar con la batuta de la conducción de este programa al que me han acompañado ustedes y les agradezco mucho. Rodolfo, por favor. Pues muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por cederme esta silla. Te comentaba que siento que me queda muy grande, pero obviamente haremos todo nuestro mejor esfuerzo para que esto se lleve a cabo a buen puerto. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy tenemos cuatro grandes invitados y grandes personalidades también del sistema. Se encuentra con nosotros y si me lo permiten los caballeros, ladies first. Vamos a empezar con presentándoles a nuestra compañera Marisol Ordóñez. Muchas gracias, Marisol, por estar hoy con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. No, gracias a ti, al contrario. Se encuentra también con nosotros nuestra compañera Ingrid Madrigal. Ingrid, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, honradísima con la invitación, es un placer. También se encuentra con nosotros Carlos González. Muchísimas gracias, Carlos, titular del noticiero nocturno de este sistema desde hace muchos años. No, al contrario, muchas gracias y gracias, Rodrigo, por la distinción. Como bien lo refiere Ingrid, es una distinción y compartir, por supuesto, contigo, pero con quien estamos coincidiendo en esta mesa, en esta oportunidad. Así es que halagadísimo. Gracias. No, hombre, al contrario. Y el maestro Enrique Lascano, también multigalardonado. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, gracias Rodrigo, gracias a mis compañeras. Jefe, ¿cómo estás? Y si me permiten, voy a hacer el primer saque como si fuera fútbol. Voy a hacer el primer saque con una pregunta para nuestro invitado especial, Rodrigo Jiménez Solomon, quien, como dice, hasta hace unas horas era nuestro director general de este sistema mexiquense de medios públicos. Rodrigo, me imagino que cuando te dieron por primera vez la noticia de que dirigirías este sistema, este canal, has de haber sentido muchas emociones distintas. Claro. Y cuando ingresaste por primera vez a las instalaciones de este canal, has de haber sentido la responsabilidad de un reto. Pero platícanos, por favor, ¿qué sentiste? Bueno, yo tengo trabajando en el gobierno ya casi 18 años, ya es mucho tiempo. Cuando el gobernador me invita, lo primero que me dice en su oficina, en el Palacio, me dice que ha habido directores que han pasado en blanco y otros que han hecho cosas que dependerá de mí. Y así me echó el reto el gobernador, ¿no? Entonces dije, bueno, pues definitivamente no quiero pasar en blanco. Yo conozco TV Mexiquense, Radio Mexiquense, siempre lo he dicho, yo llegué aquí a dirigir en hombros de gigantes y siempre creí que era un diamante que había que pulir un poquito y dejar brillar. Pero saliendo de ahí un poco le di el golpe a lo que había pasado. Me recibió el gobernador cerca de las 11 de la noche. Los gobernadores, las gobernadoras trabajan mucho, es tal vez algo que no se ve porque se les vienen eventos públicos, pero trabajan hasta la madrugada casi siempre, y los servidores públicos que los acompañamos, ahí estamos también. Sobre todo hay un gran sacrificio de las familias de quienes trabajamos en gobierno y también lo saben ustedes de sus familias, y les mando un caluroso saludo a todos los que trabajan aquí y a sus familias por estos años. Pero lo primero que sentí fue, bueno, he trabajado en áreas de comunicación, pero no he dirigido una televisora y yo no soy ingeniero. No se me vaya a caer el aire, ¿no? Entonces, pues, lo primero que dije es, vamos a hablar a los ingenieros, de qué se trata, etcétera. Y al día siguiente me presenté y me recibió en el sistema la oficina de la Dirección General partida a la mitad. Y lo digo en sentido literal. Tenía una grieta de 10 centímetros porque se afectó en el sismo del 17. Y yo llegué aquí a principios del año 2019. Entonces, ese primer encontronazo de decir, ¿qué estoy recibiendo? Si la Dirección General está así,
cómo está el sistema. Entonces, eso fue mi primer encontronazo, que por cierto, me adelanto ahora sí a la García Márquez, no fue el resultado de lo que encontré, ¿no? Encontré un área con muchísimo trabajo y fue satisfactorio, pero eso fue lo primero que sentí. Muchísimas gracias. Oigan, pues, adelante. ¿Quién quisiera hacerle la primera pregunta a nuestro invitado especial del día? Bien lo referías, primero ellas. Sí, primero yo. Adelante, por favor. Bueno, yo tengo aquí algunos años. Oye, No voy a decir mira, si cuántos. sumas en la mesa los años que tienen de los Cada personas uno. aquí, Superamos los del canal. da más de un siglo. Hay más de 100 años de experiencia en mexiquense en esta mesa. ¿eh? Yo creo que sí. Es el Botox que hace que se vean Sí. también. No, esperemos que sí. No, ellas son muy esperemos que jóvenes. sí. Ya se notó. Llegamos muy chiquitas. diríamos. Llegamos chiquitas, sí, Llegamos eso chiquitas. claro que sí. Pero hemos visto evolucionar muchísimo. Radio, que fue el que inició toda esta historia, y después televisión, han cambiado muchísimo, y particularmente en estos últimos años en materia tecnológica, en materia de contenidos, pues en todo lo que es la infraestructura de tener un canal a tener 3 canales. ¿Cómo ves o cómo sientes el impacto al interior? Porque esta familia de Mexiquense Televisión y Mexiquense Radio tiene muchos años. Sí. Y hacia afuera, ¿cómo ves tú este impacto? Mira, yo tengo 37 años, ¿no? Soy de la generación millennial, entonces muchas veces la vieja escuela siempre me ha querido como jovenear muy pronto, pero yo me formé con gente mayor, ¿no? He tenido jefes en mi vida mayores a 80 años, almirantes de la Armada, procuradores generales, secretarios de Estado, que siempre imprimían esta manera de ver las cosas precisamente de esa escuela, muy en serio, ¿no? Y esta institución la creó uno de los hombres, uno de los políticos más relevantes que ha dado este Estado, que fue don Alfredo del Mazo González. Es un referente en la política irrefutable, ¿no? Y cuando él inventa este sistema, en su momento fue Primero Radio, tienes razón, lo hizo con una idea muy valiente, muy osada. Dijo, no sabemos cómo nos llamamos los mexiquenses a nosotros mismos. Hoy les decimos mexiquenses, pero no existía el gentilicio. Antes decían, pues somos del Estado de México, y la gente, sobre todo el Valle de México, decía, yo soy de la Ciudad de México. Entonces él inventó el gentilicio mexiquense. Y para lograr que permeara ese invento, que hoy suena tan natural decir mexiquense, lo ven en sus pantallas, ¿no? Televisión mexiquense, creó Radio Mexiquense, una radio pública. Y cuando la creó dijo, identidad, identidad, identidad. Y hoy, 40 años después, sigue siendo identidad, identidad, identidad. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Como un gran reto, que no solamente yo, sino todas las directoras y directores que estuvieron aquí antes que yo, y los que van a seguir después que nosotros, tienen ese gran reto en un estado que tiene cerca de 18 millones de habitantes, regiones imponentes y lejanas, y de verdad, una cultura que no se puede resumir en una hora de programa. Yo intenté imprimir esa vieja idea de identidad en la modernidad de un sistema de televisión, radio y digital que permitiera ser atractiva de nueva y lograr conquistar audiencias. Y fue complicado, pero pues creo que el resultado está en la mesa, y yo me siento, si no satisfecho porque siempre hay más que hacer, me siento muy orgulloso del trabajo del gran equipo que hicimos. Ahora que lo mencionas, fíjate que llegué a leer por ahí, sobre todo en los festejos del Bicentenario, que empezaron a escarbar como gobierno del Estado todos los documentos que había, y llegué a leer por ahí que había incluso la intención o la propuesta de que también fueran mexicanenses. Sí, así o sea, es. Mexicanos por patria y provincia, dice el himno del Estado, hubiéramos sido mexicanos, ¿no? Pero decían, bueno, mexicanenses, y les sonó mejor mexiquenses, y la verdad que qué bueno. Fíjate que es una anécdota bien interesante, porque estás hablando de principios de los años 80, donde las cosas se decidían pues, por el gran líder del Estado, del país. Seguro. Pero don Alfredo del Mazo, y lo sé por una persona que trabajó en esto directamente con él, hizo lo que ahora le llamamos Focus Group, que es muy moderno para la época. Dijo, vamos a juntar a gente de todo el Estado, y estas 3 opciones que entiendo que eran mexicanenses, mexicalenses y mexiquenses. Sí, creo que eran las y 3. con lingüistas y gente que Y podía. dijo, pues, ¿cuál les gusta más? ¿No? Y dijeron mexiquenses. Y cuando yo llegué aquí, que quería relanzar esto, fue lo que me instruyó el gobernador, que por cierto, le agradezco mucho el apoyo que tuvimos en estos 6 años. Relanzó este sistema de manera significativa. Él creó este logo de Edomex en su gobierno, lo quiso posicionar, Edomex, 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 ¿no? Porque Estado de México es muy largo, entonces, así como en la Ciudad de México hay un logo hoy, Edomex, Edomex, Edomex. Entonces nosotros hicimos Focus Group, en honor a aquella vieja práctica que hizo don Alfredo del Mazo,
Y le preguntamos a la gente. Y le preguntamos a la gente de Amecameca y a la gente de Zumpango y a la gente de Zumpahuacán y Valle de Bravo, todo el estado, que es muy diferente, ¿no? Oye, pues, ¿cómo ves que se llama Edomex TV? Y nos dijeron, no, yo soy mexiquense y me siento muy orgulloso. Entonces, para mí fue una cosa muy bonita decir, qué misión cumplida tan padre, pero qué peso acabo de recibir en mis hombros de la institución generadora de cultura e identidad de nuestra entidad, ¿no? Claro, claro. Si quieres, después del corte platicamos un poco más de esto, porque tenemos un estado muy rico, muy grande. Y este estado multicultural, con muchas subculturas, no es lo mismo una persona de Tejupilco que de Huixquilucan. En fin, tenemos tantas culturas en este gran mosaico que es el Estado de México, que haber adoptado ya, haber aceptado que somos nosotros mexiquenses, es un gran reto que finalmente, si empezó en los 80s, después de 40 años creo que ya lo tenemos, ¿no? Como los tapatíos o como los nuevoleonenses, o en fin. Muchísimas gracias al exgobernador por habernos dado esta palabra que nos permite englobar, ¿no?, esta identidad. Y bueno, pues vamos a un corte, si me lo permiten, vamos a un corte y regresando seguimos platicando sobre este reto. Muchas gracias. Estamos de regreso hoy en Ni Más Ni Menos, platicando sobre los medios públicos y en especial sobre este medio público que nos caracteriza a los mexiquenses y en esta su televisora, el Canal 34. Bien, pues ahora quisiera preguntarte, Marisol, tú tienes también muchos años de estar aquí y has visto seguramente muchos cambios que han transcurrido. ¿Qué nos podrías platicar en todo este tiempo que ha transcurrido y que tú has visto en primera fila? ¿Qué nos puedes platicar de estos cambios que has notado tan trascendentes en esta última administración? Pues son cambios importantes. Yo prácticamente llevo 17 años aquí y literal, desde la silla en la que te sientas, que estaba descompuesta, deshilachada, literal. Descosida. No tener una computadora adecuada para trabajar. Esa ha sido la evolución a hoy tener las herramientas. Siempre se va a pedir más, ¿no? Claro. Porque siempre en el día a día se necesita, pero esos cambios son visibles y son bien importantes, desde, te lo comento, desde una silla en la que te puedas sentar de manera adecuada, tu computadora, hasta, bueno, tener una infraestructura de que ya le hablábamos de una tecnología más avanzada que la requiere. Pero sobre todo, hoy, pues, ha sido la sorpresa, porque incluso, pues, el que Rodrigo impulsara, y que tanto fue ese reto, Rodrigo, que, pues, impulsa esta apertura de 3 canales, pero que aparte se arrancó en un tema para nuestro país bien complejo que fue la pandemia. Sí, el fue reto complicado. ahí, además de consolidar estos 3 canales, pues fue importante y sobre todo poder llegar ya con toda la tecnología que hay y sobre todo con tanto medio de comunicación y redes sociales, porque el objetivo es llegar a la gente, tener ese rating de alguna manera, que la gente nos vea y que vea los programas que hacemos. Pero sobre todo iniciar en una pandemia con este reto, ¿qué tan complejo fue y qué también implicó como reto para ti? Claro. Bueno, no lo hice solo, lo hice contigo, lo hice con Carlos, Varios. lo hice con todas y todos. Yo me acuerdo que antes de lanzar la agencia Mexiquense de Noticias teníamos muchas reuniones de conductores y conductoras de noticiarios del área de noticias, ¿no? Y Sol siempre guardaba silencio en las reuniones y al final veías cómo se estaba aguantando decir algo y me decía las cosas, ¿no? Y me decía, es que no podemos tener conductoras y conductores externos que no sepan ni siquiera decir las localidades, ¿no? Y luego cuando empezamos a generar la idea de la agencia Mexiquense de Noticias, Sol me decía, pues ojalá que los que siempre han estado aquí tengan oportunidad. Nunca me voy a olvidar. Hoy buena parte de quien conduce son reporteras, reporteros, editores, editoras que tienen aquí muchos años y eso ha sido fundamentalmente una de las razones, de las esencias que lograron que AMX Noticias se consolidara y lograra audiencias. ¿Por qué? Porque nuestra apuesta fue una apuesta además muy lógica y no inventamos el hilo negro. En el Estado de México, como debe de pasar en otros estados del país, existía una crisis de información del medio público muy importante. Las noticias que se veían eran principalmente o de Toluca o de la Ciudad de México.
pero en el Estado de México no está ni en la Ciudad de México ni en Toluca. Y la gente, las personas, tenemos un interés genuino en saber qué ocurre cerca de nuestras comunidades. Si yo vivo en Villa Victoria, ¿qué me importa que haya un paro en el Paseo de la Reforma? Otro más, digo, qué bueno, mejor dígame qué pasó en la Avenida Juárez del municipio, que no puedo pasar, ¿no? Y además estamos viviendo un momento, es cierto, cuando reventó la pandemia, que yo creo que es el gran reto que hemos tenido como sociedad, a quienes estamos hoy vivos. Fue un tema que nos va a dar muchas cosas que estudiar en las próximas décadas. Que la gente estaba ávida de información fidedigna. Existía una cantidad de información por todos lados, no sabíamos si caretas, si guantes, si la vacuna, si no. Y el gobierno del Estado de México, en particular, con muchos pros y muchas contras en la opinión pública, es un gobierno que cuando informa tiene mucha confianza de la ciudadanía. Cuando el gobierno sale e informa, la gente dice, eso pasa. Y un medio público tenía que mostrar esto, ¿no? No me va a dejar mentir Carlos, pero era un gran reto que teníamos siempre con el gobierno, era, déjame la información a mí, la quiero difundir yo, espérame, somos un medio público. Y creamos esta agencia de noticias. Yo le presenté al gobernador la idea de pasar de 1 a 3 canales, y primero me dijo algo así como, me gusta, pero estás loco, o sea, te eché el reto de un canal y ahora quieres 3, ¿qué vas a pasar ahí, no? Dijeron, bueno, vamos a hacer un canal de noticias. Dijo, ¿seguro? Y dije, seguro. Y creamos con las subagencias noticiosas, donde estaban las estaciones de radio, nuestra capacidad de despliegue humano que nos permitió tener noticias locales. Siempre lo digo un poco como una especie de broma, pero les digo que este municipio tan bonito en el norte del estado que se llama Otumba, que tiene la Feria del Burro, la transmitimos. Y a mi reportero les decía, no, escribe de la Feria de Otumba. Y me decían, no, es que yo quiero escribir de la crisis internacional de Corea del Norte. Y decía, no, escribe de Otumba. Porque la gente de Otumba es un motor económico y se quiere ver. Y eso logró que conquistáramos. Tiene identidad. No, y además con mucha seriedad periodística lo hicimos. Y logramos, y me gusta mucho decirlo porque las cifras importan en televisión, yo recibí un canal con 850,000 personas de audiencia diarias y hoy tiene cerca de 5 millones. Eso habla de que en la gran competencia que existen en los medios tradicionales, digitales, nuevos, comerciales, que nosotros estamos en ese pastel, la gente nos ha querido ver y eso para mí me hace sentir un gran orgullo por el equipo de trabajo. Pero eso que dices es muy importante, porque no nada más nos quiere ver, sino se quiere ver también ahí. Claro. Y quiere ver su feria, y quiere ver su concierto que fue ayer en Texcoco, y quiere ver lo que pasó en Naucalpan con un cierre que hubo de una carretera secundaria o tal vez primaria, Claro. que les está afectando a que la gente no pueda llegar al tianguis en donde ellos viven, en donde ellos conviven. Entonces ese es su mundo, esa es su sociedad. Enrique, también muchísimos años maestro en este medio, profesor universitario. ¿Cómo ve estos cambios que se dieron en estos últimos años tan vertiginosos? Bueno, no nada más con el canal en la infraestructura, sino también con una nueva agencia mexiquense que es un gran compromiso, está refrescando las noticias cada minuto. ¿Cómo lo ve? Bueno, muchas gracias. Me da un poco de pena ahorita que decía Rodrigo su edad, que pues más o menos yo cuando nació yo empecé a hacer radio, ¿no? Entonces, bueno, y no mucho tiempo después fue que vine por primera vez aquí hace 34, 35 años. Por supuesto que es un antes y un después, ¿no? Verdaderamente impresionante. Es decir, el radio mexiquense hoy no tiene nada que ver, salvo quizá el compromiso de generar identidad y sentido de pertenencia que ha tenido siempre, y tengo que reconocerlo en todas las ocasiones que me ha tocado trabajar en radio y televisión mexiquense. Siempre ha habido esta intención de quienes lo dirigen de trabajar sobre el sentido de identidad y pertenencia, ¿no? El sentido de orgullo de ser mexiquense. Eso siempre ha sido una constante. Bueno, en términos de un avance tecnológico de infraestructura, es realmente impresionante porque yo he trabajado en otros sistemas estatales de radio y televisión y uno tiene que decir con mucho orgullo que no hay ninguno en el país que sea como mexiquense, ¿no? Algunos se acercaron en su momento, por ahí Veracruz, ¿no? Pero no, mexiquense come aparte, es una realidad. Y en función de esto que me preguntas, quisiera yo preguntarle al director,
Yo buena parte de mi carrera la he hecho en medios públicos. Y ¿cómo dejar de lado, Rodrigo, la tentación de ser un medio gubernamental en lugar de ser un medio de Estado? Siempre está ahí presente, es una cosa muy tentadora, ¿no? Y yo cuando llegué esta vez a trabajar y que me tocó estar en noticias y hacer un programa de opinión, de análisis político, cuando yo hablé con mis jefes, me dijeron, dije, bueno, ¿cuál es la línea? Me dijo, aquí no hay línea. Me dijo, la línea es ser respetuoso, lo que marca ¿no? Pero, las leyes y pero las no normas hay sociales. una línea ahí, no, respeto, ¿no? Claro. Tratar las cosas y la información con respeto, ¿no? Pero en realidad, esto es inusual. La verdad es que hay que decir que se respira una atmósfera de libertad de expresión, que eso siempre se agradece, pero no deja de estar presente en quien dirige, ¿no? La tentación, o en los jefes de quien dirige, la tentación de utilizar los medios como una herramienta de gobernabilidad, que lo son de suyo, pero siempre traer agua a tu molino, ¿no? ¿Cómo fue esto? Porque nadie puede decir que aquí se trabaja con una línea en favor o de tú tienes que hablar diario en favor del gobernador. No, es una realidad. Sí, yo soy lo que soy, ¿no? Y no lo escondo, y lo que pienso y creo y siento, pero es que este no es un canal del gobierno, es un canal del Estado. Y eso cambia radicalmente. El Estado lo componen 3 poderes y sobre todo su población. Sí. Pero tú diste la respuesta. Más allá de mí, yo tengo un jefe. El gobernador del Estado no solo nunca me dio esa instrucción, me dio la contraria, ¿eh? Me dijo apertura, pluralidad, objetividad. Y yo creo que hicimos un esfuerzo por cuidarlo. Y un gran ejemplo de esto fue, yo les los decía, sobre todo a mis colaboradores de noticias, no me voy a dejar mentir, consolidamos la Agencia Mexiquense de Noticias, una audiencia de millones de personas todos los días, y llegó la prueba de fuego, porque fue la elección que vivimos este año. Y les dije, híjole, no crean que no nos están observando. Todos nos están observando. No nos podemos equivocar. ¿Y qué vamos a hacer? Exactamente lo que marca la ley. Y Carlos diseñó un plan de trabajo que yo le agradezco mucho, en el cual medimos segundos, minutos, horarios de participación en el canal de las candidatas. Si se invitaba a una, se invitaba a otra simultáneamente. O sea, cuidamos mucho que se guardara esa objetividad, porque además yo no creo que hubiéramos logrado influir, si hubiéramos querido, en la decisión del voto. Lo contrario, creo que hubiéramos contaminado una elección donde yo incluso creo que todos somos libres de elegir como queramos y cuando queramos. Pero fue una prueba mayor y yo estaba estaba un poco estresado, la verdad, porque todos los días estaba yo viendo 12 noticiarios, no es poco, no es controlar como antes 3 noticiarios, que pues ya aquí era todo el día, y programas de opinión. Y yo también tenía este programa de opinión, en lo cual indirectamente se veía una línea. ¿Qué línea? La apertura. Yo aquí tuve invitados de todos los colores, muchas veces me tocó gente que hablaba a favor, en contra del presidente, yo intenté hacer preguntas objetivas para mostrar pues, que la audiencia es inteligente, no hay que subestimarla, la audiencia puede tomar sus propias decisiones y sus criterios. Pero la verdad, con convicción, y yo hoy le agradezco muchísimo al gobernador del Mazo que me haya designado en esta posición con esa absoluta libertad para poder tomar decisiones y sobre todo permitir que en el Estado de México quepan todas las opiniones. Pues vamos a un corte y al regresar yo creo que podemos platicar un poco más sobre esta parte de la pandemia, porque también hubo un apoyo del sistema a la educación en México y hubo un apoyo decidido a partir de esta infraestructura nueva, como lo platicábamos, para poder llegar a niños y niños en todo el estado. Vamos a un corte y regresamos. La Agencia Mexiquense de Noticias del Sistema Mexiquense de Medios Públicos es única en su tipo, ya que es una agencia pública estatal, la única en el país con un canal propio de televisión abierta. La agencia tiene 12 noticieros diarios,
de los cuales 8 son conducidos por mujeres, y en los que se incluyen noticias deportivas, de opinión, atención ciudadana, análisis y el primer noticiero cultural que se transmite diariamente. Estamos de regreso, ni más ni menos, y quisiera pasarle la palabra, cederle el micrófono a nuestro amigo y compañero Carlos González, porque él vivió todo esto de la pandemia y quisiera que nos diera también su punto de vista. Te agradezco. Y bueno, y un poco más atrás, me gustaría hacer esa reflexión a diferencia de Enrique, que su formación particularmente ha sido en los medios públicos, los conoce muy bien. Mi formación hasta hace 20 años, es curioso, el próximo 24 de noviembre estaría cumpliendo 20 años como conductor del noticiero aquí en este sistema, pero antes estuve 20 años en la iniciativa privada. Yo no conocía lo que era un medio público, y hoy agradezco a la vida esta experiencia de esa dualidad de lo que representa un medio privado y un medio público. Y la idea, y en términos generales, sin descalificar a nadie, a la distancia, se tiene la idea de medios poco rigurosos en la calidad de sus producciones, particularmente en el terreno que es el mío, muy atados a lo que dicta el gobierno en turno, poca pluralidad, poca apertura. Entonces, no es que llegara yo condicionado cuando llegué con el proyecto, pero sí venía con esa visión de cómo hacer que los noticieros, que ya llevaban un camino y que reconozco eso que ya se venía realizando, y Ingrid lo conoce muy bien ese antecedente, pero llevarlos a un escalón más arriba o los que se pudiera, en términos de apertura, en términos de calidad. Y coincido con Marisol, el panorama era desolador. Ella fue muy generosa al hablar de la silla deshilachada. Yo no vi ninguna silla con respaldo en la redacción de noticias. Se llaman bancos. Son bancos. Es una diferencia, ¿no? Entre silla y banco. Entonces, desde ahí te das cuenta del trabajo que había que realizar. Hoy, a la distancia, y referías al gobernador Alfredo del Mazo, esta propuesta con la que llegué para los noticieros, acompañado de un equipo, porque soy un convencido que en esto no hay triunfos personales. Totalmente y aquel de que se cuelgue la medalla es un arrogante. Totalmente de acuerdo. Pero vaya, de lo que encontramos a lo que hoy es, y yo veo coronado particularmente el esfuerzo en noticias, el departamento que me han dado la confianza de encabezar, hoy pues tiene un compromiso y una coincidencia maravillosa con la Agencia Mexiquense de Noticias. Entonces, esta referencia que te hago, Rodrigo, y amigos que nos ven y nos escuchan, y a ustedes, por supuesto, aquí en la mesa, va en ese sentido. Siento, Rodrigo, y vuelvo a caer en el escenario de no colgarnos medallas, pero sin duda creo que sí es punta de lanza este medio público a nivel país en términos de noticieros, que es lo que es mi responsabilidad y que conozco muy bien. ¿Hacia dónde consideras que van los medios públicos en este reto? Y no es una lucha de públicos contra privados, Sí. pero ¿a dónde se encaminan los medios públicos? Que sin duda, si alguien se da la tarea dentro de unos años de escribir sobre la historia contemporánea de los mismos, nos tienen que poner como referencia. Bueno, así como dijo Fox, al fin que ya me voy. Miren, a ver, les voy a contar una anécdota. Primero, Carlos, reconozco todo el esfuerzo de noticias. Te atreviste, rompiste inercias internas. Y hoy ya suena todo lo pasado fácil decir que era la pandemia y que salimos con una agencia de noticias, con un conductor o conductora y 2 cámaras, con un camarógrafo y toda la gente tapada así, nadie venía. Y los mexiquenses diciéndonos, gracias por ponernos noticiarios, ¿no? Gracias por informarnos lo que está sucediendo. Y un gobernador que, por cierto, todos los días de la pandemia estuvo chambeando para controlar la pandemia, ¿no? O sea, fue un esfuerzo importante. Pero les cuento una anécdota. Un día estábamos en una reunión de la asamblea que hacen los medios públicos del país, donde van desde el medio más grande, que somos nosotros, al medio más chico, que puede ser una radio universitaria de un estado de la República, un estado chico, ¿no? La red. Exacto, así se llama la red, que yo nunca había ido a una, y llegué, me intenté preparar porque pensé que había temas que podíamos debatir, importantes, y que además podíamos generar convergencia para poder lograr resultados conjuntos, sobre todo ocupando la silla no de mi persona, sino del medio público estatal más grande del país, y queriendo compartir nuestra experiencia y nuestra capacidad con los que tal vez no lo pueden hacer, ¿no?
somos a veces hasta 150 veces más grandes en presupuesto que otros medios públicos estatales, para dar una comparación. Y entonces me doy cuenta que es una reunión de viejos amigos que han estado en los medios muchos años, donde están discutiendo el gran problema que tuvieron entre ellos en 1972. Y tomo el micrófono yo en la sesión y les platico que con base en la Constitución y en la reforma de telecomunicaciones podíamos crecer a pasar de un canal a televisoras, y que el análisis jurídico era que debíamos de cumplir con la Constitución y el máximo aprovechamiento de esa concesión. Se me interrumpe un señor un poco mayor y me dice que hay un leguleyo, ¿no? Dije, bueno, ya entendí dónde estoy sentado. Voy a regresar a la próxima reunión habiendo hecho la Agencia Mexiquense de Noticias y mostrando audiencias, y eso hice, ¿no? Y esa misma persona y otras viejas personales de los medios públicos hoy ven a MX Noticias como un gran ejemplo de lo que se puede y debe hacer. Lo platicaba hace unos días yo con el presidente del sistema de radiodifusión mexicana, el nacional, y me decía que se sentían muy orgullosos los medios públicos en ver que podemos tomar nosotros la agenda informativa y la agenda noticiosa de nuestros estados. Y no es un tema menor, y no como una competencia a los medios comerciales, lo contrario, como una agencia de noticias que les provee de información, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle el golpe un poco a lo que se logró, y hoy nos está viendo la gente en sus pantallas a través de ese esfuerzo, y un poco más preciso reconocerle a las cerca de 800 personas que trabajan en este sistema de medios públicos, porque gracias a ellas y a ellos es que se puede. Hace poco les decía yo, dejo 3 canales al aire, y sin el esfuerzo primero humano, después de infraestructura, tecnología, después presupuestal y jurídico, no se podría tener al aire, ¿no? Sobre todo entendiendo que jugamos ligas diferentes, los medios comerciales de los medios públicos. Ellos pueden vender y comercializar, y muchos de ellos son grandes negocios. Los medios públicos dependemos del dinero público y de la voluntad del gobernante. Y aquí el gobernador del Mazo, la verdad, no solo apoyó, sino que lo transformó, y retumba en estas paredes ese apellido, ¿no? Tanto del fundador como del transformador, y creo que en beneficio de la audiencia, y sobre todo ahora que fue un cambio de gobierno, que permitirá seguir comunicando, Carlos. Pero ayer platicabas con todos nosotros la anécdota también de que siempre que llegabas encontrabas sonrisas en este sistema. Sí. Y a veces trabajar en un medio de televisión, olvídate de público-privado, en cualquier medio de comunicación, implica un gran reto, porque la noticia tiene que estar, el programa tiene que salir, no importa si la silla está descosida, eso no se tiene que notar, si el saco me lo ponen o me lo ajustan atrás con masking tape, las cosas tienen que salir. Claro. Pero las sonrisas, y eso es extra, eso es algo que la gente da como su bono. Y que no se finge bien, una sonrisa falsa se ve así como No, chueca. claro. Sonríe. Bueno, pues vean vean mi nuestras chiquito compañeras. de 4 años, sonríe para la foto, sale. Sí, vean nuestras compañeras que Exacto. se caracterizan por sus sonrisas. Sí. Platícanos, Ingrid, ¿tú cómo ves esta nueva cultura que hay en Mexiquense de sonreír, de estar siempre de buenas? Porque yo llego y veo a los camarógrafos y hasta entre ellos bromeando y eso, y dices, bueno, qué camaradería tan padre. Sí, fíjate que yo pienso que viene el origen de que todos somos una familia, todos llevamos la mayoría muchos años aquí, pero además este buen ambiente se vio fortalecido porque todo invertir en el sistema mexiquense de medios públicos hoy te da un voto de confianza en tu capacidad, te da una posibilidad de explotar en cuanto a tu vocación, ¿no? Que todos tenemos una vocación, creo que muy clara, de darle la voz a la gente, de compartir lo que somos, y entonces creo que eso es fundamental. Claro. Pero también reflejo de las personas que encabezaron estos proyectos, ¿no? Aquí está Carlos, por supuesto tú, Rodrigo, Margarita, Neira en su momento. O sea, ha habido cabezas que también con mucho entusiasmo y mucho compromiso han dado la apertura, han dado la confianza y han dado la posibilidad de ser creativos, de ser libres, de proponer, y eso se nota en el ambiente. Cuando te sientes valorado, cuando te sientes realizado, ¿no? En lo personal, y te encuentras con otras personas que se encuentran realizadas, que se encuentran ejerciendo su vocación, pues por supuesto Claro. que se sienten las sonrisas de la gente en los pasillos. Sí. Bueno, o sea, sería muy injusto decir que ese es mi logro, ¿no? Porque la anécdota es así. Yo llegué
a trabajar aquí y mi esposa, que seguro nos está viendo, le mando un beso enorme porque me ha acompañado en todas estas, pero yo trabajé en muchos lugares un tanto más áridos, ¿no? Trabajé en la Procuraduría General de la República, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿no? En la Policía Federal, en la Comisión Nacional de Seguridad, con temas muy importantes pero muy complejos, ¿no? Claro. Entonces llego yo a trabajar aquí y me habla el gobernador y me dice, ¿cómo encuentras el canal? No le iba yo a decir, gobernador, mi oficina está partida de la mitad por el sismo, la entrada aparece del reclusorio, lléveme a mi casa, no le iba yo a decir eso, ¿no? Le dije, ¿sabe qué, gobernador? Creo que me mandó al lugar correcto, porque es el lugar donde yo veo que la gente que trabaja aquí está sonriendo. Y eso para mí dice mucho. Y era, además de ese momento bonito, era un reto gigante, porque yo no me podía ir de aquí con la gente dejando de sonreír, ¿verdad? Ese es un gran indicador. Y entendiendo un poco el por qué sonreían, era eso, ¿no? Y pongo el ejemplo, un ejemplo muy claro, nuestro director de radio, por ejemplo. Él empezó aquí siendo estudiante en su servicio social, y hay muchos casos así. Sí. Toda su vida ha trabajado aquí porque tiene vocación de estar aquí. Y la vocación es un tema que se ha dejado mucho a un lado, ¿no? La gente que trabaja aquí, y se los decía yo hace unos días que platicamos, gracias por prestarme esa confianza de dirigir esto. Tuve la oportunidad de escucharlos y aprender de todas y todos ustedes. Y se los regreso, ¿no? Cierto. Para que quien llegue a dirigir esto crezca. Esa es la visión que hay que tener, ¿no? Siempre para adelante y para arriba. Y esa sonrisa que no se puede esconder es porque la gente, aún y cuando había sillas rotas o bancos sin respaldo, sí, que hicimos un esfuerzo grande para que no, sigue sonriendo. Y fíjate que le diste al clavo. Una vez yo platicando también con mi equipo les decía que a mí me frustraba mucho saber que los servidores públicos que trabajan en este sistema no reciben una compensación económica, los sueldos, que tal vez podrían recibir en un medio comercial, ¿no? Cuando aquí no solo trabajan bien y mejor a mi criterio, sino más, ¿no? Y que no estaba en mis manos poder mejorar esos salarios porque los servidores públicos cobramos con base en una ley. Claro. Es más, ha pasado lo contrario en el tiempo, los servidores públicos cada vez ganan menos, incluyendo a la dirección. Pero lo que tal vez estaba en mis manos, iba a ser un gran esfuerzo, era mejorar el ambiente y las instalaciones de trabajo para que tuviéramos herramientas para que esa vocación se liberara y diéramos los resultados con el que soñamos todos, ¿no? Te pongo el ejemplo, que un ingeniero tuviera un aparato que es el Ferrari de los aparatos y pudiera hacer una producción tan bonita como la que están viendo en sus pantallas. Y creo que en buena medida se logró. Sí, y yo creo que aquí voy a retomar nada más, que se retomó y se cambió y hubo un incremento de las cosas, o sea, como que hubo un crecimiento del que tú hablas, pero respetando mucho la identidad del sistema. O sea, en ningún momento se ha negado la raíz, ¿no? Yo empecé aquí como radioescucha, sí, ¿no? O sea, mi primer acercamiento fue como radioescucha y creo que se mantiene mucho de eso, de la diversidad, de la riqueza cultural, de honrar esta parte de nuestra misión, y aunque ha habido muchas cosas nuevas, se mantienen esos principios. Y más en radio, donde tú vienes, porque siempre he dicho que literal radio es una caja de resonancia y la radio pública es más purista. Sí. Le mueves un poquito a radio y salen las corrientes a decirte, no, la radio, la cultura. Digo, para mí toda la música es cultura, no es mi manera de verlo, pero le mueves un poquito aquí y acá y decías, híjole, ya salieron los amantes de la música dark a decirme que por qué, etcétera, ¿no? Sí. Pero al final, algo que a mí me tocó vivir, que tal vez no otros directores o directoras, es que hoy la comunicación ya no es solamente de aquí para allá, sino de allá para acá a través de las redes sociales. Ya no es como a veces le pasa a Carlos en la calle que la gente le comenta su noticiario. Ahora en las redes se dejan ir duro, ¿eh? Entonces también es un indicador muy padre de saber si la audiencia está con nosotros cómoda o no. Y muchas veces sí leíamos y sí escuchábamos los comentarios y nos obligaron a hacer cambios, ¿no? Me quedo yo con ganas de muchas más cosas porque sé que el equipo tiene ganas de muchas más cosas, ¿no? Y además la tecnología, sobre todo en la televisión, no tiene palabra, de repente ya caduca muy pronto. Sí. Lo hemos platicado cuántas veces, ¿no, Enrique? De repente ya estás en el pasado con algo de hace 2 años. Sí. Pero me siento satisfecho de decir que si bien yo no tuve la oportunidad de recibir el sistema que yo entrego hoy, porque seguramente la dirección que estuvo antes que yo tuvo muchos otros retos, lo repito, yo llegué aquí a dirigir en hombros de gigantes. No es lo mismo llegar con una institución ya formada que formar institución, ojo, ¿no? O sea, no me dejaron mentir, hace 30 años que viniste, pues es que aquí en Metepec había milpas. Hoy tenemos 6 estudios de televisión. Somos el medio público estatal más grande del país. Y tenemos, fíjense, pasamos de 25 producciones propias a más de 50.
Eso es, para mí, un reto mayor. No hay ningún medio público estatal que tenga esa cantidad de producciones. Acabas de tocar un tema muy importante y si quieres, regresando del corte, platicamos más sobre la tecnología, porque ahora la gente no nada más ve la televisión en la televisión, sino también lo ven en las redes sociales y por supuesto en la aplicación que nosotros también tenemos en Mexiquense. Volvemos en corte. Gracias por seguir con nosotros. Y antes del corte platicábamos también de la tecnología que nos permite ahora tener noticias, información, saber sobre la vida de nuestra familia, qué le está pasando al tío, a través de esto, a través de un teléfono celular. ¿Cómo fue este cambio, Carlos, de vivir de la televisión, en donde la gente esperaba que fuera de noche para enterarse de lo que había ocurrido, porque no había de otra, los periódicos, bueno, sí, tal vez había un periódico vespertino, pero la gran mayoría de la gente nos informábamos en la noche, a tener el reto de transmitir y de informar a la gente durante las 24 horas del día a través de los dispositivos electrónicos? Sí, me voy a hacer muy breve siempre es una carrera contra el tiempo a la televisión. Claro. Y para tener oportunidad de escuchar a mis compañeros y por supuesto a Rodrigo. No, el antecedente, si yo me fuera a los 40 años atrás, cuando empecé en esto, hoy las facilidades tecnológicas pues son una herramienta fundamental que particularmente en el tema de las noticias la capacidad de respuesta es fundamental. Si no tienes esa oportunidad de estar en el lugar donde se genera la noticia, si no tienes esa capacidad de respuesta, estás fuera de la jugada. Entonces, hoy es determinante la evolución de la tecnología que sirve como una herramienta fundamental en el día a día, no se diga las redes sociales, que también te obligan, se han convertido en una especie de competencia. ¿Cómo que no lo tenemos si ya está en las redes sociales? ¿Por qué no estamos ahí si hay videos? Claro. Entonces, las mismas redes sociales yo siento que nos han empujado a reinventarnos en muchos sentidos. Yo terminaría esta reflexión, para no alargarme más, Rodrigo. Es evidente la evolución que ha tenido la institución. Hablabas de los estudios, de la unidad móvil que tenemos, este estudio maravilloso con un espacio virtual de última generación. Yo me quedo con esto y asumo también la responsabilidad de noticias y de la agencia. Ya tenemos todos esos elementos. Ahora nosotros tenemos la obligación que eso se refleje en la pantalla, claro. Con mejores noticieros, con mayor apertura, de mayor calidad. Igualmente la televisión. Claro. No se podría entender con todas estas herramientas una televisión que no sea de alto nivel de calidad. Totalmente. Entonces ya están ahí los fierros, como es un término muy común entre nosotros, pero falta elevar ahora los contenidos, claro, más allá de lo que es la tecnología que tenemos. Entonces yo veo ahí el reto de un medio público, que ya tenemos esta gestión tan importante que tuviste de darnos esas herramientas. Ahora toca a nosotros todavía hacer los contenidos más profesionales y de mayor calidad. No hay ya pretexto cuando todo el dispositivo tecnológico está ahí a nuestra disposición en las 24 horas del día. Claro. Bueno, además, la audiencia discrimina, ¿no? No se toca el corazón, no es ahí, es que prendo el canal y no le cambio porque siempre me ha gustado y porque quiero mucho a Carlos González en el noticiario, aunque se quede dormido en el noticiario, no pasa, ¿no? Pero es un ejemplo de decir, bueno, ven tu noticiario y lo siguen viendo hace 20 años porque es un noticiario profesional. Con la información, solo lo que es noticia, diría mi amigo Carlos. Lo demás en otros espacios. Lo demás no lo van a ver. ¿Qué pasó? Lo decía hace rato, 850,000 a 5 millones de personas diario ven nuestro sistema televisivo, nuestra televisora. No lo ven porque está ahí. Ya no son los años 80 donde tienes 5 opciones de información y entretenimiento y es prácticamente un monopolio de la información de cada uno. No. O sea, hoy tenemos un reto todavía mayor, no solo porque hay mucho más medios tradicionales, sino porque la explosión del mundo digital y de las plataformas digitales te pone la información como a ti te gusta y cuando a ti te gusta. Sí. Entonces, para mí ese número que si lo pensamos 5 millones de personas es una bestialidad, es mucha gente, que ojalá no solo se mantenga, estados, que crezca, ¿no? Que crezca. La quinta parte de todo el estado. Sí.
Claro. No más. No más, más, son como más, la más de la tercera. es la tercera parte. Exacto. Ah, Saca la perdón, tercera parte. Sí, tienes razón, la tercera no, parte. no menos 5, diría alguien. Sí. No, bueno, sí, la tercera parte. Saludos. Pero bueno, a lo que voy es, ese es el reto, coincido, Carlos. No lo veo como algo complejo porque, como lo decía hace rato, si por ejemplo, ahorita tengo enfrente un compañero camarógrafo con una cámara nuevecita que no rechina y que está feliz y que la toma que está sacando pues, se ve muy bonita en la pantalla, ¿no? Ese es un gran ejemplo, ¿no? A los productores, a los creativos de este canal, darles herramientas, pues es lo que piden, es agua para beber, ¿no? Y como lo decía yo, pues si no les gusta lo que hay en el canal 34, 34.2 y 34.3, pues le van a cambiar. Entonces sí coincido, fue un reto mayor y no creo que fue mi mayor reto, que lograran hacer buenos contenidos, porque como lo decía, hay gente con mucha calidad aquí, ¿no? Mucha capacidad. Mucha capacidad. Y el sistema siempre no estuvo en buenas manos, siempre ha estado en buenas manos, que son estas 800 personas que trabajan aquí. Claro. Y seguramente estará en una muy buena dirección, lo sé. Marisol. Pues hablando de los contenidos, Rodrigo, yo creo que, no sé tú qué pienses hoy de los retos en esa materia, porque usualmente a la gente en general también son los en contra que se tienen de la televisión pública, de contenidos aburridos, Sí. O sea, sí, credibilidad, y no porque estén noticieros, pero si la gente voltea en credibilidad, pues es para informarse, como decíamos en la pandemia. Pero a veces decimos, y hablamos de cualquier medio público, ¿no? Aburrido, y le cambio al medio privado, ¿no? Y por eso los ratings que tienen. Pero también nosotros tenemos una esencia, ¿no? Como medio público hay una esencia, tiene que tener identidad, Sí, una especie de educación, código, cultura. ¿no? Pero también cómo hacer para, como medio público, tener contenidos importantes, Claro. interesantes, sin caer en una copia de Claro. lo que hace un medio privado. Claro. Bueno, a ver, es una pregunta realmente difícil de contestar porque el criterio puede ser tan amplio como la persona piense que Claro. pueda ser, ¿no? Yo creo que la verdad todo es cultura, ¿no? O sea, lo decía en radio, hay quien cree que solo deben de pasar música clásica de austriacos y que el reggaetón que está tan de moda no es cultura. Yo difiero, ¿no? Yo creo que toda la música es cultura. Creo un poco igual con la información del entretenimiento. Más que pensar que tienes que cargarte hacia un lado u otro, tienes que generar un balance. Yo creo que es importante eso. O sea, se vale presentar un programa de entretenimiento dirigido a un sector y después pasar a un programa de entrevista cultural. Yo creo un poco más en los balances. ¿Cómo presentarlo, cómo llevarlo? Mira, primero la cultura no tiene por qué ser aburrida, eso es una gran falacia, ¿no? Claro. O sea, y tampoco tiene que ser burda. Incluso ni siquiera la alta cultura. No, para nada. O sea, porque hay gente que piensa que la alta cultura es aburrida y que solamente la cultura popular es divertida y no es cierto. Cuando se dan los primeros encuentros de niños que van a la Orquesta Sinfónica del Estado de México o a la OFIT y escuchan música clásica por primera vez, y no importa del pueblo que vengan, del vecino pueblo que vengan a Toluca, se van maravillados. Claro. Entonces la cultura es... Sí, pero también a un niño le gusta ver títeres, ¿no? O le Y gusta le- ver marionetas. O sea, también cómo se lo presentas. es un balance. Yo creo que en nuestra vida, no solo los medios públicos, también nosotros en lo personal, creo que logramos el mayor éxito posible en cuanto seamos más balanceados, ¿no? Enrique, por favor. No, yo te haría una pregunta que se sale un poco del tema de las programaciones y de... ¿Qué te llevas de tu experiencia como director general? Fíjate, ¿De qué te vas a empezar a acordar a partir de hoy? no sé si a partir de hoy, pero en los otros puestos públicos que he tenido en mi vida, siempre ocurre algo que yo decía, la cruda del puesto, ¿no? Que es después de unos meses de haber salido de la posición y un poco ya poder ser objetivo, voltear un poco hacia atrás y entender qué viviste y qué te gustó, qué no te gustó y qué faltó. Entonces, creo yo que será en un tiempo que yo podré ver hacia atrás qué me quedo y qué no me quedo. Lo que sin duda te puedo decir hoy, me encanta este trabajo. Me gusta trabajar Se aquí. nota. Me gusta, me apasiona, tuve un gran equipo, creo que dejo un gran equipo y creo, como dice Carlos siempre, que la audiencia manda, ¿no? Que siento un amplísimo respeto hacia la audiencia. Y fíjate que, perdón que te interrumpa, porque de la cabina del estudio, de la cabina de este estudio, nos están mandando un mensaje para ti. Y dice, de la cabina del estudio y del staff de producción, te envían un gran saludo y te desean el mejor de los éxitos. Muchas gracias a todos. ¿No? mis Que va amigos. ligado a esto que comenta, ¿no? ¿Qué esperas? ¿Qué te llevas? Pues mucho agradecimiento. Sin duda voy a tener ganas de haber hecho más cosas, pero ¿sabes qué? Me da mucho gusto saber que quien llegue a este sistema todavía tiene muchísimo que hacer, ¿no?
Esto nunca acaba. Es como la comida china, ¿no? Que comes y comes y no se acaba. Es igual, el medio público es igual, ¿no? O sea, aquí hay muchas cosas que hacer. Yo me siento profundamente agradecido con el gobernador que me dio esta oportunidad y se lo reconozco. Fue un gobernador que se atrevió a meterle a un sistema de medios públicos, no cualquiera, ¿no? La verdad, mi respeto es un gobernador así de valiente. Y después a mi equipo de trabajo, que si yo bien estuve aquí 5 años, no 20 como en promedio cada uno de ustedes, sí fueron 5 años intensos y que creo que yo también me voy de aquí con una sonrisa en la cara. Pues despedimos este programa, este gran programa, un programa muy especial, muy nostálgico, lleno de grandes personalidades, ya grandes, como tú lo decías, gigantes de la comunicación que nos han acompañado el día de hoy. Y Rodrigo, pues no sé si quieres dar unas últimas palabras en tu programa, literalmente tu programa como fundador de Ni Más Ni Menos. Bueno, no, mi programa de la audiencia y siempre y cuando lo sigan viendo, pues seguiremos reflexionando ni más ni menos. Muchas gracias.